¿Cómo están, amigos televidentes? Les saluda Hernán Ulloa. Gracias por ser parte de este primer programa de Estado de Derecho. Aquí nosotros vamos a analizar junto a ustedes temas de interés social, con la idea de que ustedes estén bien orientados. Por eso este conductor junto con sus invitados vamos a tratar sobre el verdadero enfoque de la ley, para que ustedes conozcan de sus derechos y sepan cómo ejercerlos. Bienvenidos a Estado de Derecho. Hoy vamos a tratar un tema importante que ha sido materia de debate este último mes, sobre un accidente de tránsito donde una persona queda herida en un principio y luego fallece. Sobre este tema había una controversia respecto de la prisión preventiva. Así que en este programa vamos a tratar sobre la excepcionalidad de la prisión preventiva, en qué casos y por qué tiempo. Para introducirnos en el tema, primero vamos a escuchar un reportaje de nuestro periodista Alexander Cedeño. Tras una semana en coma, RM, luego de ser arrollado por una mujer en supuesto estado etílico, fallece por complicaciones médicas. La presunta responsable, quien no huyó del lugar, es llevada en flagrancia por agentes del orden hasta una jueza de turno en materia de tránsito, misma que hasta ese momento fue notificada de lesión y daños a terceros, no de muerte, cuya decisión fue de no dictar prisión preventiva en contra de la infractora. Decisión que fue materia de amplio debate por juristas y personas en redes sociales. Y para analizar este tema tan importante, hemos invitado a la abogada Heidi Borja Hernández, abogada de los Tribunales de la República por la Universidad UES, becada por la Universidad de Syracuse University, Estados Unidos, asistente de cátedra en el área de Derechos Humanos en el Departamento de Estudios Afroamericanos, máster en Estudios Panafricanos por Syracuse University, jueza de garantías penales desde el año 2015 con la competencia ampliada en materia de tránsito y contravenciones. Bienvenida, doctora, gracias por la invitación, sobre todo porque este es un tema que ha generado mucha polémica y controversia y ha sido muy comentado por la ciudadanía, y pienso que el hecho de estar aquí presente es importante porque no se está escondiendo, sino está dando la cara sobre un tema que merece explicación. Bueno, entendámonos, empecemos indicando cuál es el rol que cumple el juzgador dentro de una audiencia de flagrancia y cuál es el rol también que cumple la fiscalía. Enfocados al tema que hemos tratado justamente en las primeras tomas. Muchas gracias, doctor, por permitirme participar en este programa. Es muy importante que la sociedad entienda que el juez no investiga, el juez no ordena pericias, el juez no realiza la receptación de versiones. El juez evalúa la investigación. ¿Quién realiza la investigación? Es el señor fiscal. Y es algo que la prensa y las redes sociales han confundido mucho. Correcto. Viéndonos en el caso concreto, ¿qué usted tenía que haber recibido por parte de Fiscalía o cuál tenía que haber sido los aportes de la Fiscalía para que el juzgador finalmente emita una orden de prisión preventiva? Considerando que la orden de prisión preventiva es excepcional, ¿qué tenía que llevar la Fiscalía? Resaltando, la prisión preventiva es una medida excepcional por mandato constitucional
y según lo que estipula el Código Orgánico Integral Penal. La Fiscalía, al momento que tiene conocimiento de este accidente de tránsito por parte del agente de la ATM, Fiscalía tiene que investigar, así de sencillo. Fiscalía tiene que tomar versiones de las personas que conocen del accidente de tránsito. Fiscalía tiene que evacuar todas las diligencias investigativas para esclarecer cómo ocurre el accidente de tránsito, quién participa en el accidente de tránsito y cuáles son las consecuencias del accidente de tránsito. El día de la audiencia, Fiscalía solo tenía una versión, jamás procedió a reproducir el video en la audiencia, un reconocimiento médico con una incapacidad física de 31 a 90 días y nada más. Y la gente constantemente dice, la jueza tuvo que haber obligado a la ciudadana a hacerse la prueba. La jueza no puede obligar a un ciudadano a realizarse una prueba. Y solo destacando, también existía una prueba de alcotest con la constancia de la negativa, no se la quiso hacer, y una prueba psicosomática que se presume positiva por el estado en que se encontraba la ciudadana. Y allá justamente iba mi pregunta, porque una de las cosas que se trató bastante fue el hecho de que la ciudadanía criticó con un video tan fuerte, donde se ve básicamente que la persona invade otro carril, golpea directamente a esta persona y cae de golpe al piso, y a las personas, a la ciudadanía le llamó la atención por qué con este video, con esta evidencia, y luego de que se fuga, no se tomó una medida de esta naturaleza. ¿Por qué razón? Hay que explicar a la ciudadanía por qué razón la jueza puede o no puede hacerlo. Bueno, yo quiero explicar a la ciudadanía, ya que estamos tratando de informar y educar a la sociedad sobre aspectos jurídicos. El video no fue reproducido en audiencia. Segundo tema, el agente que rinde versión jamás indicó que la ciudadana huye del lugar de los hechos. Con las nuevas reformas que entraron en vigencia en el mes de junio de este año, el parte que hace la agente de la ATM es prácticamente la información que se le otorga al fiscal para que tenga conocimiento de este accidente. El fiscal obligatoriamente tiene que receptar la versión del agente y el agente en su versión tiene que manifestar todo lo que redactó en el parte. Si el agente de la ATM en su versión no indica que ella huyó, entonces ¿cuál es el elemento de convicción que acreditaba la fuga si Fiscalía ni siquiera tenía otra diligencia investigativa para poder indicar la señora no se quedó en el lugar de los hechos? Posteriormente a la audiencia, después del 5 de septiembre, comenzaron a salir videos de redes sociales, inclusive después de la reformulación de la audiencia de cargos, y esos videos jamás fueron puestos a mi conocimiento, recalcando, yo no investigo, quien investiga es la Fiscalía. Y existe un tema muy importante, ¿no? Que según estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, se establece que la Fiscalía, al momento de peticionar la prisión preventiva, debe justificar algo ante la autoridad. Debe de justificar justamente de que existe el peligro de fuga y con ello que no se cumplan los fines del proceso. ¿Es correcto? Por supuesto, Fiscalía ejerce un rol completamente distinto con las reformas. Aquí Fiscalía tiene que acreditar que la presentación, la provisión de salida al país e inclusive la colocación del dispositivo electrónico van a ser insuficientes porque la ciudadana va a huir del país o no va a comparecer al proceso. Igualmente en las reformas, algo que es muy importante, en el numeral 2 del artículo 534, así la persona sea responsable, por esa razón yo no puedo dictar una prisión preventiva. Debe obligatoriamente cumplirse los 4 requisitos para que uno conceda la medida excepcional en comparación a las otras medidas distintas a la prisión preventiva. Tenemos entonces que la Fiscalía no motivó su pedido de prisión preventiva. Fiscalía no motivó su pedido de prisión preventiva y son tan conscientes porque Fiscalía ni siquiera apeló la negativa de la prisión preventiva. ¿Qué implica el hecho de no apelar a la prisión preventiva? Cuando una persona no recurre a una decisión judicial o no apela, significa que el sujeto procesal está conforme y acepta la decisión otorgada por el juez. Hay algo que también ha sido tocado sobre el tema de que la alcoholemia constituiría agravantes dentro de una infracción. Eso es una absoluta mentira y discúlpenme la expresión, es una ignorancia jurídica. He escuchado presentadores, comunicadores sociales, gente en redes de Twitter o Facebook e inclusive abogados decir el alcohol era un agravante. Si la ciudadana se presume que conduce en estado de embriaguez y el agente indica en su parte que tiene el aliento de licor, era un agravante. ¿Cómo dejó ir a la ciudadana con una medida distinta, con un agravante? No es un agravante. El artículo 374 del Código Orgánico Integral Penal define cuáles son las agravantes en materia de tránsito. Son 4 y en ninguna se estipula que es el alcohol.
Conducir en estado de embriaguez es el elemento constitutivo del delito. Conducir en estado de embriaguez y causar lesiones, más no un agravante. Entonces, muchos abogados y muchas personas que no saben de derecho han malinterpretado el tema del aliento al alcohol como agravante. Correcto. Y una cosa también que es muy importante y relevante es establecer la diferencia entre lo que trataría una juzgadora al momento de conocer un delito de tránsito y lo que trataría de conocer una contravención de tránsito. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Y hay que explicarlo de manera lo más didáctico posible, sí, para que la gente que está en sus casas nos escuche. Claro, es un enfoque que hay que aclarar porque la ciudadanía también malinterpreta esto. Conducir en estado de embriaguez también se lo considera una contravención. ¿Cuándo es una contravención? Cuando la persona conduce con un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido de la ley, no atropellas a un ciudadano o tampoco perjudicas el patrimonio o los bienes de otra persona. En el caso que conduzcas en estado de embriaguez y atropellas a una persona generando lesiones que superan los 3 días de incapacidad física, o en su defecto, conduces en estado de embriaguez y causas el perjuicio de la propiedad de otras personas superando los 2 salarios básicos unificados del trabajador como perjuicio, ahí ya es un delito. Y en el momento que se convierte en un delito flagrante, interviene Fiscalía en representación de la sociedad porque Fiscalía tiene que investigar. En ese momento Fiscalía conoce el hecho, ordena pericias, versiones, cualquier tipo de diligencia investigativa. Una vez que Fiscalía en 24 horas máximo de investigación tiene los elementos suficientes, me pide la audiencia. Y en esa audiencia calificamos flagrancia y posteriormente Fiscalía decide si formula cargos o no formula cargos por este accidente de tránsito. En este caso, que se generó como conmoción social, Fiscalía decidió iniciar el proceso penal. Doctora, yo quiero agradecerle que usted nos haya explicado, obviamente como un servidor judicial, cuál es su trabajo dentro del conocimiento de una causa, porque créanme que sí llama la atención que los juzgadores no tengan muy claro su rol, ¿verdad? Porque hay otros casos donde realmente se ve que amerita dictarse una medida cautelar y tenemos posteriormente la fuga de un procesado, nunca se lleva a juzgamiento, mientras que en un caso no existe un video de esta naturaleza, no se dicta, siempre va a generar polémica por esa desconfianza que todavía la ciudadanía siente en la justicia. En todo caso, sus explicaciones han sido muy válidas y le agradezco mucho por estar con nosotros informando sobre lo que usted pasó dentro de esa audiencia de formulación de cargo. Ahora vamos con un corte y continuamos con las preguntas para la doctora Borja. Señora jueza, mi familiar no trabaja, vive conmigo y estudia. Le pregunto, ¿es necesario presentar alguna documentación que justifique un arraigo social, laboral o domiciliario para que no se ordene una prisión preventiva? Gracias por la pregunta. Legalmente no es necesario, porque con las reformas al Código Orgánico Integral Penal es Fiscalía quien tiene que justificar que las medidas distintas a la prisión preventiva son insuficientes, debido a que existe riesgo de fuga o que el ciudadano no va a tener inmediación. Pero en la realidad, Fiscalía usualmente indica que pide la prisión preventiva porque no se le ha exhibido documentos que acrediten responsabilidad laboral, social o educativa, así que es preferible que la defensa venga preparada con esos documentos a la audiencia. ¿Qué persona o autoridad debe garantizar la presencia del procesado al juicio o el cumplimiento de la pena? Usualmente los juzgadores tienen la potestad de colocar el dispositivo electrónico en el caso que consideremos que el delito lo amerita o la medida puede ser reforzada con este dispositivo electrónico. Pero los juzgadores recuerden que no es migración, los juzgadores no somos Policía Nacional. Para que se pueda dar estas medidas tiene que justificarse la necesidad y proporcionalidad. Fiscalía no acredita la concesión de la prisión preventiva, nosotros simplemente podemos colocar o disponer las medidas que están en el COIP. ¿Es culpa del juez cuando se fuga el procesado que goza de las medidas alternativas? No, porque Fiscalía tiene que de manera inmediata
comunicar el incumplimiento de la medida para que el juez realice una respectiva audiencia y verifiquemos por qué incumplió, y además Fiscalía tiene que constantemente informar cuáles son las medidas necesarias siempre y cuando tengan que estar bien motivadas. Quiero agradecer a la doctora Borja por haber estado en este primer programa de Estado de Derecho. Es sumamente importante tener la óptica del servidor judicial y que aquí nos explique a la ciudadanía entera en qué casos, en qué tiempo y por qué, en qué forma opera la medida excepcional y más cruel que es la prisión preventiva. Doctora, sus últimas palabras. Muchas gracias, doctor. Yo quiero transmitir un mensaje a la sociedad. El juez tiene que actuar con valentía. El juez debe tener convicción jurídica al momento de resolver. La conmoción social no es una fuente de derecho. El juez que se deja influenciar por las redes sociales o los medios de comunicación e inclusive poderes políticos o económicos es un títere del sistema judicial. El juez tiene que garantizar el debido proceso y es lo único que nosotros tenemos que aplicar, la ley. Y estas garantías del debido proceso, doctora, no han sido incorporadas en la Constitución y la ley para que se beneficien los infractores, sino para proteger al ciudadano inocente en el trámite de un procedimiento judicial, para evitar que sea privado de su libertad injustamente. Yo entiendo la frustración del ciudadano, de que muchas personas culpables de delitos se beneficien invocando estas garantías procesales, se fuguen, quede el delito en impunidad, las víctimas queden sin reparar y realmente eso frustra y decepciona. Pero esto no es culpa de los jueces, esto no es culpa de los fiscales, sino hay que adaptar la norma a esta realidad social para evitar que impere la ley del vivo y que personas, los ciudadanos comunes y la gente decente, nos veamos perjudicadas con malas decisiones. Gracias por estar en este primer programa de Estado de Derecho y los esperamos la próxima semana con otro tema importante.